Estamos entonces que vamos a hablar sobre John Cassavetes y lo primero que vamos a hacer con todos los directores que trabajemos es contextualizarlos. Es un director americano que produce básicamente en los años 50 y 60. O sea, al hablar de contextualizar no me refiero a datos biográficos, sino al momento en que produce y cuál es la incidencia y el diálogo que tiene con la sociedad y con los medios en el momento. En este caso, digamos, de alguna manera se considera el fundador del cine independiente americano. Y esto nos remite a cómo son y cómo determinan las obras las condiciones de producción. Me interesa que analicemos un poco la relación que existe entre las condiciones de producción y el objeto final artístico. En este sentido, para hacerlo un poco más interactivo, vamos a pedirles a cada grupo que busque cómo es la forma de financiamiento de la película Shadows, que es en cierta forma su primera película. ¿Cómo financia esto? ¿No? Es una anécdota que está en internet y muy citada por varios autores. Y sobre todo lo que me interesa después de conocerla, de buscarla y referenciarla, es que analicen en relación a sus propias formas de producción, sus propias maneras, teniendo en cuenta dos conceptos que son, por un lado, la posibilidad-imposibilidad, y cuáles serían como las condiciones de posibilidad, y por otro lado, el concepto del azar. Me interesa que entonces busquen este hecho, este acontecimiento de la forma de financiamiento de Shadows que lleva adelante John Cassavetes y que la relacionen con esos dos conceptos, el azar y las condiciones de posibilidad, en referencia a sus propias formas de producción. Podríamos agregar que cuando hablo de condiciones de producción, el cine de Cassavetes está muy determinado por el uso de espacios, ¿no? El trabajo en su propia casa, el trabajar con un grupo estable de personas muy allegadas, familiares y amigos, que va generando una cercanía, un nivel de confianza, que es un elemento muy importante entre el director y el actor, un nivel de confianza para el trabajo plenamente, que a veces hace pensar, y nos vamos metiendo en otro tema que me interesa abordar, parecería, digamos, que fluye tanto las escenas, la trama, la línea de la película, que nos acerca a veces a pensar, o se ha dicho muchas veces, que el trabajo básico de Cassavetes es la improvisación. Y eso está bastante sospechado, ¿no? Que no tiene en realidad una gran verdad. Sacando esta primera película que hablábamos al principio de Shadows, ese no es el método fundamental, pero realmente llega a tal nivel de verdad su transmisión de la actuación que parecería acercarse a algo totalmente improvisado. Pero bueno, volviendo a lo que estamos en el tema de las condiciones de producción, entonces analizamos que estas cercanías, este trabajo en sus propios lugares, que son todas cuestiones que bastante características de nuestro medio, ¿no? De formas con las cuales hoy en La Plata, nosotros en este tiempo solemos trabajar, ¿no? Pero que bueno, no tienen que ver con el cine más pensado como industria, pero generan a su vez, ¿no? Todas las, como decía Cassavetes, hacer cine es un acto dificultoso pero posible aun cuando no estén los medios al alcance. También ubiquémonos que no era época de cámaras digitales y posibilidades de edición
tecnologizadas que de alguna manera han reducido mucho los costos. Sin embargo, digamos, la situación también del uso de las locaciones y demás hacen posible, digamos, hoy también hacer cine, y a su vez el hecho de no depender de la industria empieza a generar una posibilidad de autoría absoluta, de libertad absoluta, diría, sobre lo que se está produciendo, de un control absoluto de lo que se está produciendo, que era bien diferente a lo que sucedía en el cine de la industria, de los grandes estudios, donde, como ustedes saben, eran los directores de las empresas los que determinaban si aprobaban o no los guiones, con muchos guionistas trabajando, donde también decidían ellos a qué estrellas se contrataban. O sea, cuando hablamos de Cassavetes tenemos que confrontar con ese panorama, con el panorama de los años 50, Hollywood en pleno auge, y cómo empieza a manifestar, a crear, a generar una manera de hacer cine que es la que después se ha extendido, ¿no? Y de la que seguramente nosotros también abrevamos. Bueno, entonces esto sería un poco lo que quiero reforzar y que veamos y que busquen sobre la determinación de las condiciones de producción y la obra.